Continuamos informándole este día viernes 13 de noviembre. En nombre de todo el equipo que hace posible las diferentes emisiones, agradecemos su sintonía y la preferencia. Iniciamos. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presenta octavo informe anual de labores. Defensoría del Usuario del Transporte monitorea el restablecimiento del servicio de rutas 36 y 37 en Colonia Betania, zona 7. Autoridades detectan plan de fuga interior de celda de presunto narcotraficante Eduardo Villatoro, alias Guayocano. Corte de Constitucionalidad resuelve cierre de proyecto minero en la región de las Verapaces. Organizaciones sociales de jóvenes denuncian campaña en contra del movimiento revolucionario de Venezuela. En internacionales, Londres, Francia y España buscan soluciones urgentes para reducir niveles de contaminación generada por la circulación vehicular. Iniciamos rápidamente con el detalle de las noticias de algo muy importante que ha sucedido este viernes 13 de noviembre. La CICIG ha brindado detalles sobre el informe de labores, el octavo año aquí en nuestro país. Analistas criminales, analistas financieros, abogados investigadores y abogados de litigio. En segundo lugar, se identificaron líneas de investigación de fenómenos criminales que prioritariamente debían asumir esas unidades investigativas temáticas: financiamiento de partidos políticos, corrupción administrativa, corrupción judicial, narcoactividad y despojo de tierras, sistema de aduanas. Y en tercer lugar, se entendió como una necesidad conceptual y operativa la reflexión sobre la categoría cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, término acuñado en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y contenido como punto central en el Acuerdo Internacional entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas que dio vida a la CICIG. Con ese propósito, se desarrolló un proceso de discusión, reflexión y construcción para actualizar el conocimiento que sobre estos grupos se posee, pensándolos entonces como redes político-económicas ilícitas, RPI, que organizadas de manera oculta realizan actividades legales e ilegales, tanto formales como informales, con el fin de acumular y ejercer poder ilegítimo, de enriquecerse ilícitamente y de generar impunidad para sus miembros. Además, como un aporte a la transferencia de capacidades al Estado de Guatemala, se construyó un manual de investigación especializado en RPI que será un instrumento de suma utilidad para el Ministerio Público en el futuro inmediato. Con el mismo afán de sumar al fortalecimiento institucional en Guatemala, la Comisión, en coordinación con el Ministerio Público, construyó un sistema nacional de medición de la impunidad, instrumento por medio del cual es posible hacer un examen de la efectividad de las diversas instituciones del sistema de justicia y con esta información llegar a conclusiones rigurosas sobre la tasa de impunidad real en el país. Este instrumento pretende dotar a las instituciones guatemaltecas con información cuantitativa de alta calidad para alimentar la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas. Ahora, con relación al elemento central de mandato de esta comisión, esto es la investigación criminal de los SIACs o redes político-económicas ilícitas, como se pudo ver en la pieza audiovisual que acaba de proyectarse, fueron presentadas ante los tribunales de justicia 21 investigaciones en contra de estructuras criminales en el periodo reportado. En ellas, 184 personas fueron imputadas y 183 se encuentran ligadas a proceso penal. Adicionalmente, se han presentado 20 acciones de remoción de antejuicio. Estas investigaciones han abarcado tanto a funcionarios de los tres poderes del Estado como a grupos de particulares que de manera independiente o en colusión con los primeros
también se han constituido en redes político-económicas ilícitas. Los casos por corrupción administrativa, debido a la profundidad de los esquemas utilizados para cometer los delitos y la relevancia institucional de los autores, permiten afirmar que la corrupción es el denominador común de las relaciones político-institucionales y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos cuando estos actúan como proveedores de bienes o servicios. En otras palabras, la corrupción ha afectado la mayoría de las relaciones con el Estado. Respecto de las investigaciones que se refieren a ilícitos cometidos por jueces y otros operadores del sistema de justicia, incluyendo abogados litigantes, debe prestarse especial atención, ya que se trata de la perversión del sistema de aplicación de la ley y control del poder político, tanto más cuanto que el sistema de justicia es la última línea de defensa con que la sociedad cuenta frente al delito y a los abusos de poder. La investigación del sistema aduanero, de aproximadamente un año de duración, conocida como caso La Línea, reveló la existencia de un grupo criminal compuesto por funcionarios públicos de alto nivel y particulares que, con el fin de enriquecerse ilícitamente, construyeron un sistema paralelo de recaudación tributaria. Este caso es un ejemplo muy pertinente de la evolución de los SIACs en Guatemala, que de estructuras con contenido ideológico y con fines contrainsurgentes mutaron a redes político-económicas ilícitas, de excesivo pragmatismo y sin ningún contenido ideológico, que tienen como fin último el poder, el enriquecimiento ilícito y la impunidad. El trabajo de este octavo año ha permitido evidenciar la existencia de redes político-económicas ilícitas en diversas esferas del aparato del Estado y alrededor de este, las cuales a lo largo de al menos 30 años han infiltrado los espacios del poder político para introducir sus intereses legales e ilegales en la agenda del Estado, moldeando de tal forma las relaciones políticas, la lógica interna y externa de los partidos políticos, las formas de relación comercial y contratación con el gobierno y el aparato del Estado mismo. De otra parte, debe destacarse que la actividad de la CICIG durante los 2 años anteriores, pero especialmente en este año 2015, las lecciones aprendidas en el devenir de cada una de las investigaciones, los procesos de transferencia de capacidades y de fortalecimiento institucional arrojan como una demanda inexorable para la lucha contra la impunidad y la corrupción la muy urgente discusión y aprobación de las reformas legales pendientes, de manera prioritaria las relativas a las leyes electoral y de partidos políticos, de la carrera judicial, de compras y contrataciones del Estado, de servicio civil, de amparo, de procedimientos de antejuicio y la ley orgánica del Ministerio Público. Afirmamos categóricamente que sin un cambio de estas normas, los esfuerzos que el sistema de justicia, acompañado por la CICIG, realice a través de sus investigaciones, serán focos ilustrativos, pero siempre insuficientes para una modificación real y sostenible del sistema. Por ello, exhortamos respetuosamente a la aprobación de dichas reformas, las que entendemos como un requisito indispensable para lograr un impacto duradero en la lucha contra la impunidad y la corrupción, tarea fundamental en la construcción del Estado democrático de derecho. Esto, sin embargo, tampoco es todavía suficiente. Las reformas legales propuestas o la necesaria reforma constitucional relacionada con el sistema de justicia que deberá impulsarse en el país desde los primeros días del próximo año, entre otros temas para ampliar la carrera a niveles superiores del organismo judicial, no contribuirán a ese propósito de afectar sensiblemente la impunidad, sino van acompañadas de una indispensable y urgente inversión en el sector.
un Ministerio Público reducido, con una cobertura territorial de apenas el 10% de los municipios del país y un organismo judicial con índices de 5 jueces por cada 100.000 habitantes, en tanto la media latinoamericana alcanza los 11 jueces por 100.000 habitantes, no están en capacidad de enfrentar los retos que impone la criminalidad, mucho menos la criminalidad organizada, por más buena voluntad que tengan fiscales y jueces. Como lo mencioné hace unos minutos, con el Ministerio Público hemos construido un sistema nacional de medición de la impunidad que con la fiscal general haremos público en la última semana de este mes. Pues bien, este instrumento científico nos permite afirmar que en el 2011, año en que se registró la menor impunidad en homicidios desde el 2008, la tasa de efectividad en estos delitos, la más alta en los últimos 8 años, insisto, fue del 11%. Si asumimos que se logre estabilizar la cantidad de homicidios en 6.000 por año, entre el 2008 y el 2025 se habrán cometido 102.000 homicidios, de los cuales solo se habrán podido resolver 11.220, lo que daría una mora de 90.780 homicidios. Es decir, 90.780 homicidios en la impunidad. O, desde otra perspectiva, si a partir de ahora no se volviera a cometer un solo homicidio en el país, para resolver los homicidios que ocurrieron entre el 2008 y el 2015, a la tasa de efectividad promedio anual del 6%, el sistema de justicia tardaría hasta el año 2031 para poder esclarecer el acumulado que se registra al día de hoy. Dicho en términos de realidad, con las actuales condiciones técnicas y presupuestarias del sistema de administración de justicia penal, no hay ninguna posibilidad de enfrentar exitosamente la impunidad en el país. Esta realidad es la que le ha servido de fundamento a la Comisión para proponer la discusión sobre un nuevo impuesto destinado directa y exclusivamente a este creciente esfuerzo de combate a la corrupción que ha avanzado por las instancias de persecución penal y apoyado por amplios sectores de la sociedad. Naturalmente, la CICIG solo opina sobre las necesidades técnicas y financieras de la justicia penal y sobre los métodos y técnicas que pueden usarse para solventar estas necesidades, y no sobre las características y detalles técnicos de un nuevo gravamen. La discusión y el consenso sobre el origen de los recursos, las formas de obtenerlos, los sujetos obligados y la temporalidad corresponden exclusivamente a los guatemaltecos, y son las autoridades nacionales y los ciudadanos los que deben acordar en qué forma cumplirán con este deber. Valga pues el marco de este 8º informe anual de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para exhortar muy respetuosamente al país y a sus autoridades a que aborden con la mayor seriedad y responsabilidad el examen objetivo del estado de su sistema de justicia y a que emprendan el camino de su transformación, adoptando los mecanismos necesarios para superar las precariedades de hoy. Lo demás, lo repito con humildad, es retórica. Y la lucha contra la impunidad, después de la formidable demostración de una sociedad levantada contra la corrupción,
debe demostrarse con acciones. Muchas gracias. Agradecemos su preferencia y sintonía. Aquí en TN23 le hemos brindado a usted importante información y también las imágenes de lo que es el 8º informe presentado por la CICIG de las labores que ha realizado en nuestro país. Importante trabajo el que realiza esta institución. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta con más información. Ahora le comentamos sobre el servicio que prestan buses de las rutas 36 y 37 que ha quedado restablecido este viernes luego de varios días de paro ante las constantes amenazas por parte de grupos de extorsionistas. Este día los pilotos y ayudantes de los buses de las rutas 36 y 37 que se conducen hacia la zona 7 de la ciudad capital nuevamente han restablecido el servicio. Desde muy temprano se podía observar cómo se ha estado prestando el servicio de manera regular nuevamente tras ya varios días en los cuales se ha visto la irregularidad en el servicio de estos buses de las rutas 36 y 37, afectando a cientos de usuarios de las colonias de Betania, Zaquerti, Amparo 1, Amparo 2 y diferentes colonias que se encuentran en los alrededores de la zona 7 capitalina. Esta mañana pues ya se observaba cómo diferentes autobuses trasladaban a las personas tanto hacia el trébol de la zona 11 como también a la zona 1 en la ciudad capital, en la 18 calle, la 20 calle de la zona 1, cobrando pues cuotas que van de 2 quetzales y algunos otros buses pues han cobrado 1 quetzal. Sin embargo, varios usuarios pues se han estado quejando y se han mostrado bastante molestos ante esta irregularidad que se ha dado durante ya aproximadamente 3 semanas tras el cobro de extorsiones de diferentes grupos delictivos. Según indican los pilotos, son 6 grupos los que les cobran extorsiones específicamente a estos buses, quienes están exigiendo, además del cobro semanal que comúnmente ellos pues les hacen a estos pilotos y ayudantes, también les exigen un bono navideño que va de 1,000 quetzales a 10,000 quetzales, dependiendo del grupo extorsivo que les está amenazando a estas personas. Es que estamos pasando un momento crítico, ¿verdad? Tenemos presión, pues, es lo único que puedo decir, tenemos mucha presión. Entonces, pero por la necesidad salimos a trabajar, ¿va? De esta cuenta, las fuerzas de seguridad han instalado algunos operativos en las diferentes paradas de estos autobuses como prevención a posibles ataques armados en contra de los transportistas, quienes pues ya están trabajando de manera regular. Y la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH realizó un monitoreo para verificar el restablecimiento del servicio de las rutas 36 y 37 en la colonia Betania, zona 7. Este viernes el servicio de transporte de las rutas 36 y 37 de las colonias Betania, Amparo, Zaquerti, en la zona 7 capitalina nuevamente se ha restablecido. Y es por esto que la Procuraduría de los Derechos Humanos también ha realizado un monitoreo en este sector específicamente para verificar cómo está trabajando los pilotos y ayudantes de estas rutas, tanto 36 como 37. Evidente desesperación de los decenas de miles de guatemaltecos de la península de la Betania, que estamos hablando de más de 25 colonias que integran este punto de la ciudad de Guatemala, ante ese sufrimiento que se ha visto de cientos de miles de personas abordando pick-ups sobrecargados, pagando más de taxis colectivos, por ejemplo, entre otros medios. Se ha venido a hacer una verificación en donde también se tiene información que aquí es ganancia de la necesidad de muchos, unos pocos sacan utilidad. Por ejemplo, se ha tenido información de que algunos pilotos de autobuses sacan también pick-ups a trabajar en cuanto a sacar provecho de la paralización, obviamente con una idea de prestar el servicio, pero obviamente más caro, 5 quetzales o 10 en horas de la noche, que es evidente, aquí la gente está pagando de más. Venimos a corroborar eso y a presionar tanto al Ministerio de Gobernación como al Ministerio Público, cada quien en su competencia, para que frene este ambiente de violencia que se vive no solamente en esta área, sino a nivel nacional en cuanto a extorsiones en el transporte público, y que hoy pues se ha convertido en un verdadero flagelo para los guatemaltecos. Ya hoy se contabilizan 227 muertes en el transporte colectivo, de ellos 53 han sido pilotos de transporte colectivo. También usuarios, casi 40 usuarios han salido perjudicados, incluso niños menores de edad que han salido víctimas de ese tipo de ataques en el transporte público. La Procuraduría de los Derechos Humanos pues contabiliza hasta este momento, en lo que va del año, 227 víctimas por estos ataques armados que se han registrado en diferentes puntos del país debido al tema de grupos delictivos que cobran diferentes cuotas de extorsiones a las diferentes unidades de transporte público a nivel nacional.
Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y les compartimos que el piloto y ayudante de un microbús resultaron con heridas de bala tras ser atacados por sujetos desconocidos cuando realizaban su ruta en un sector de Lodecoy, Misco. Es que esta mañana sujetos desconocidos atacaron a balazos una unidad de transporte, un microbús para ser específicos, esto en la colonia Lodecoy, el municipio de Misco, dejando como saldo a 2 personas con heridas de bala trasladadas hacia un centro asistencial, específicamente el Hospital Roosevelt, por parte de los socorristas de los bomberos voluntarios. Este ataque ocurre en horas de la mañana en contra de esta ruta que se encarga de trasladar pasajeros desde la comunidad Misco hacia el centro, en la zona 1 de este municipio. Las personas que han sido heridas fueron identificadas como Marvin Cotzajay y Marlon Cotzajay. Ambos son hermanos. Marvin Cotzajay de 23 años, así como su hermano Marlon Cotzajay de 25 años, trabajaban en esta unidad de transporte, un microbús, como bien decíamos, que traslada personas desde la comunidad hasta la zona 1 de Misco. Fueron impactados por el arma de fuego de sujetos desconocidos que pasaron en una motocicleta y luego se dan a la fuga. Se presume que este atentado tiene que ver con el tema del cobro de extorsiones a los microbuses y buses de este sector de Misco. Por lo tanto, también pues las autoridades han dado a conocer que el piloto de esta unidad de transporte fue trasladado hacia el Hospital Roosevelt con 4 impactos de bala, los cuales fueron recibidos en uno de los costados de su tórax, asimismo en el brazo. Los 2 hermanos pues se encuentran ya en el Hospital Roosevelt siendo atendidos. Uno de ellos, que era el piloto, pues fue trasladado en estado agónico. Hasta el momento no se conoce si la persona pues ya ha perdido la vida. Sin embargo, ya las autoridades inician con las investigaciones. El microbús, como bien se puede observar, con bastantes impactos del arma de fuego en las ventanillas, específicamente donde se conducía el piloto. Estos 2 hermanos pues también han trabajado en estas unidades desde hace bastante tiempo. Según indicaba el dueño de estas unidades de transporte, han sido amenazados por distintos grupos delictivos que les cobran extorsiones, y se presume que este tema tiene que ver con un nuevo grupo que está ingresando a esta colonia a cobrar una cuota más. Esto tiene que ver con la extorsión de un grupo de presuntos pandilleros. Hasta el momento ellos no han pagado esta cuota, por lo mismo se presume que este ataque está relacionado a este nuevo grupo que les está cobrando una cuota de 500 quetzales semanales a estos buses, microbuses que trabajan en este sector de Misco. Esta es la información que nosotros tenemos respecto a este ataque armado ocurrido en horas de la mañana en la colonia Lodecoy de Misco. Y un accidente de tránsito cobró la vida de una persona del sexo masculino quien se transportaba en una bicicleta cuando por causas que se desconocen fue arrollada por un tráiler en el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco. En horas de la mañana, un hecho de tránsito se registró en el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, dejando como saldo una persona de sexo masculino fallecido. Al lugar se presentaron los bomberos voluntarios para atender esta emergencia. Bomberos voluntarios de la 49 compañía fuimos destacados aquí al Boulevard El Naranjo, a bordo de la unidad 1054, donde ocurrió lamentablemente este hecho de tránsito, ¿verdad? Una persona de más o menos 40 años de edad, masculino, perdió la vida, ¿verdad? A causa de este hecho de tránsito. Se puede observar que tiene lesiones en varias partes del cuerpo, ¿verdad? Lo que es trauma de tórax, lo que es de cadera y asimismo lo que es trauma de cráneo, ¿verdad? A las 05 horas fuimos destacados acá, donde lamentablemente pues nos dimos cuenta de este accidente. Ya lamentablemente ya no pudimos hacer mayor cosa, ¿verdad? Porque ya sus signos vitales pues ya estaban descartados. ¿Oficial, esta persona pudo ser identificada? Lamentablemente no pudimos identificarlo, solo ella viste jeans azul, camisa blanca y suéter azul, ¿verdad? Estamos esperando las diligencias para que la persona pueda ser identificada. ¿Esta persona se transportaba en una bicicleta? Así es, al parecer como que iba a su trabajo, ¿verdad? Porque no porta, digamos, una bicicleta o ropa para decir que estuviera haciendo ejercicio, sino que al parecer iba a su trabajo. De esta misma forma también el Ministerio Público, para realizar las debidas diligencias, cierra específicamente los 2 carriles de este cruce que se encuentra a cercanías de un centro comercial y el que lleva hacia un puente, el puente del Naranjo, que conduce al anillo periférico, lo cual también ha complicado en gran manera el tránsito vehicular en horas de la mañana. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.
11 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más información de carácter nacional. Le comentamos que durante un operativo realizado en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico, agentes de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público incautaron al menos 53 paquetes conteniendo dólares, los cuales eran transportados en un doble fondo en un pick-up que fue detenido para su inspección. Durante las acciones se reporta la captura de 4 personas quienes fueron puestas a disposición de la justicia para aclarar la procedencia del dinero incautado. Seguimos con más noticias. Nos comunicamos ahora con nuestro compañero reportero Luis García, ya que organizaciones sociales de jóvenes denuncian campaña en contra de movimiento revolucionario en Venezuela. Adelante, Luis, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Claudia, te saludo con el gusto de siempre. De igual forma, usted, amigo televidente, efectivamente, la coordinadora guatemalteca en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, organizaciones políticas, movimientos sociales, colectivos, asociaciones de jóvenes y mujeres, pues han presentado esta mañana su rotundo rechazo a la que ellos han denominado una campaña en contra del proceso revolucionario que se desarrolla en la República Bolivariana de Venezuela. Ellos consideran que su preocupación está o se basa en la escalada de la continua política de hostigamiento que algunos sectores latinoamericanos han tenido en contra del movimiento que se gesta en esa República Sudamericana. Ellos consideran que los jóvenes pues han sido utilizados en Latinoamérica, pues han sido manipulados en sí sobre su opinión respecto a lo que se está gestando en ese país sudamericano. Ellos consideran que los hechos o la coyuntura que ha ocurrido en los últimos días en contra de algunos familiares del presidente de esta nación, pues atenta con los derechos humanos y sobre todo con los derechos diplomáticos que esas personas han tenido, y han pedido a la Organización de las Naciones Unidas que Venezuela siga integrando el Consejo de Derechos Humanos, lo que demuestra el respaldo presentando o manifestando con eso el respaldo internacional al democrático proceso revolucionario que se ha constituido en esta nación. Asimismo, ellos han argumentado también que el proceso electoral que se avecina para el próximo mes de diciembre, en donde el Parlamento de Venezuela será electo, pues ellos consideran que todo este movimiento o toda esta conspiración que según estas personas han manifestado se desarrolla para evitar que se tenga el apoyo al presidente de esta república, Nicolás Maduro. Esta es una información que se genera en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, y con estos datos, con esta información, vuelvo al set principal de TN23. Gracias por la información que nos has trasladado desde el centro histórico. Este fue el reporte de Luis García, con el cual hacemos una pausa, pero le invitamos a que continúe con nosotros. Somos TN23. Cuando se produce una noticia, TN23 se la comunica. Tenemos información de último minuto y para ello nos comunicamos con Julio Hernández, ya que se registran 2 ataques armados en diferentes puntos con el saldo de 2 fallecidos. Adelante, Julio, ¿qué nos puedes ampliar? Así es, muchísimas gracias, compañeros. En efecto, queremos dar a conocer de 2 ataques armados que se dan casi al mismo tiempo, pero en diferentes puntos de la ciudad capital. Uno se origina en la zona 6 de Misco, en la colonia El Milagro, específicamente en la sección G, dentro de una tienda, cuando sujetos desconocidos ingresan y disparan en repetidas ocasiones en contra de la persona que se encargaba de atender este negocio, quien fue identificado como Sergio Tomás Centet Tol, de 21 años de edad, quien era la persona pues que se encargaba de atender esta tienda, según informaron los vecinos de esta colonia, El Milagro, zona 6 de Misco, en la sección G. No se conoce cuál es el motivo de este ataque. Lo que sí han dado a conocer las autoridades es de que pues no pareciera ser un asalto, posiblemente tiene que ver con el tema de cobro de extorsiones a los diferentes negocios de esta colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Al mismo tiempo, en la colonia Maracaná, en la zona 5 capitalina, cerca del campo de fútbol, se ha registrado otro ataque armado en contra de una persona de sexo femenino, quien hasta el momento aún no se ha podido identificar. Los cuerpos de socorro de los bomberos municipales han indicado que han trasladado a un menor de 2 años aproximadamente hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Este menor iba en los brazos de esta persona de sexo femenino que fue atacada a balazos
en la colonia Maracaná, zona 5, cuando sujetos desconocidos se le acercan y le disparan también en repetidas ocasiones. El menor de 2 años no presenta heridas de bala, únicamente ha sido trasladado para que se le realice un chequeo médico. Es la información que han dado a conocer los cuerpos de socorro de bomberos municipales, quienes han atendido estas 2 emergencias de esos 2 ataques armados que hace unos minutos se han registrado casi al mismo tiempo, pero en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala. Con este reporte retornamos al estudio principal de TN23. Esta fue la información internacional más relevante hasta el momento. Ahora seguimos conociendo qué es lo que pasa en nuestro país, y es que le comentamos que tenemos importante información por parte de nuestro compañero Julio Hernández, pero se la brindaremos en estos momentos. Autoridades detectan plan de fuga en el interior de celda de presunto narcotraficante Eduardo Villatorio, alias Guayo Cano. Adelante, Julio, ¿qué nos puedes comentar? Así, muchísimas gracias, compañeros. Pues queremos dar a conocer que esta mañana las fuerzas de seguridad ingresaron a la celda donde se encuentra recluido el presunto narcotraficante Eduardo alias Guayo Cano. Esta persona pues se le localizó un croquis, por lo cual, pues según han dado a conocer la Subdirección General de Investigación Criminal, así como la Fiscalía de Delitos contra la Vida y el Sistema Penitenciario, han detectado este plan de fuga que estaba realizando Eduardo Guayo Cano. Al localizarle este croquis, donde se podía observar cómo había realizado un pequeño mapa del centro carcelario donde se encuentra detenido, y él pues estaba planeando la fuga. En este momento las fuerzas de seguridad continuarán con las investigaciones para determinar si este plan de fuga únicamente lo estaba realizando este presunto narcotraficante o si habían más personas que estaban incluidas. Esta es la información que tenemos de momento, compañeros. Más adelante estaremos ampliando los detalles de este plan de fuga que fue frustrado por las fuerzas de seguridad esta mañana. Con este reporte retornamos al estudio principal de TN23. Agradecemos la importante información que nos ha trasladado nuestro compañero Julio Hernández, y por supuesto aquí en TN23 estaremos brindándole a usted más noticias sobre lo que él nos comentaba, y también en las redes sociales. Recuérdelo, puede comunicarse con nosotros, Facebook TN Espacio 23 y Twitter @TN23 Noticias. Una pausa y ya volvemos con más. Así es, hemos llegado ya a las 12 del mediodía. Buen provecho si se encuentra almorzando. Momento de finalizar la presente emisión. Que tenga una excelente tarde y un feliz fin de semana. Adiós.